Hola, amigos y amigas de Foro ACCE Internacional. Hoy estamos encantados de poder presentaros a el doctor José Manuel Azcona Pastor, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, experto en Historia del Mundo Actual, Relaciones Internacionales, Procesos Migratorios Globales y Violencia Política en el Mundo. Autor de 20 monográficos científicos y novedosos de especialización. Y este librito tuyo que me encantó, finito, que no tiene mucho que ver con tu trayectoria profesional, es casi como un ensayo filosófico, algo así. ¿Cómo se titula este libro? José Manuel, que es que he olvidado el título. Y mira que aquí lo hemos leído prácticamente todos en casa. Se titula Las distintas manifestaciones de la estupidez humana y cómo evitarlas. Yo creo que este libro está muy bien al hilo de lo que vivimos en este momento. Bueno, eso sería fundamental para llevar lo que estamos viviendo en este momento, leer este libro tuyo. A mí me subió mucho el ánimo, aparte que me ayuda a conocerme más a mí misma, ¿no? Porque te ves, ¿no? En todo. Aparte de eso, es como, ahora ya estás más atento, atenta, ¿no? Bueno, eso fue una desviación, digamos, de la trayectoria académica más seria y basándome pues, en personas que me rodean y sobre todo emulando al gran historiador italiano Cipolla, ¿no? que hizo ya en los años 70 un libro titulado Allegro ma non troppo, donde hablaba también de la cantidad de estúpidos que nos rodean en el mundo y el daño que nos hacen queriendo o sin querer. Pues entonces, bueno, siguiendo su estela, escribí esto que me pareció muy interesante, muy divertido. Ha tenido mucho éxito, por cierto, aquí en España y en Argentina, que también ha hecho una edición. Así que te agradezco tus palabras que te hayan interesado. Es divertido y útil, creo. Es divertido y práctico, muy ilustrador de la persona. Sí, sí. Bueno, y además que es muy agradable de leer. Yo hacía tiempo que no disfrutaba tanto con un libro, José Manuel. No es porque, bueno, tengo que deciros que José Manuel es un amigo personal a quien aprecio muchísimo, pero que yo no soy una en cuanto a un libro, si veo que un libro no tiene esa gracia, ese arte, oficio del escritor, soy incapaz de leerlo. Claro. Y me lo devoré. Hacía tiempo que no devoraba un libro. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ir al hilo de lo que está sucediendo, porque ¿quién mejor que tú, querido José Manuel, que eres especialista en historia contemporánea, para darnos una visión diferente desde la historia de lo que estamos viviendo ahora, que es algo completamente nuevo quizás? Entonces quería preguntarte si existen precedentes históricos de la situación que ahora vivimos y si fuera así, ¿cómo evolucionó después en estos casos la situación? Sobre todo a nivel social y económico, porque aquí ya sabes que está todo el mundo más asustado con la crisis que con la propia salud. Yo he visto que de alguna manera tal vez estemos superando el miedo a la muerte, porque están todos más preocupados por la supervivencia económica. Creo que tienen más miedo a eso que al virus. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esto, José Manuel? Bueno, yo no creo que estemos superando el miedo a la muerte. El miedo a la muerte está presente y va a seguir estando presente en nuestra sociedad, ¿no? Sin duda, pero claro, obviamente el miedo a la muerte económica pues es otro terror y normalmente ambas cuestiones suelen estar unidas, ¿no? Con respecto a tu primera pregunta, y después de agradecerte tu amable presentación y además reiterando también la veteranía de nuestra amistad y el cariño y el respeto que profeso a las cosas que haces, después de decir todo esto, he de comentar que obviamente pandemias
epidemias y todo tipo de actividades víricas existen sobre la faz de la Tierra desde que el hombre es hombre, ¿no? Desde la prehistoria. Vamos, no voy a hacer una retahíla de todas ellas, pero el ser humano ha convivido con esto de manera muy efectiva, ¿no? Y desde luego, y esto quiero dejarlo claro, con una efectividad mórbida infinitamente superior a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Desde la perspectiva de la morbilidad, y aun siendo terrible lo que estamos pasando, y yo, por supuesto, desde aquí lanzo el pésame a todas las familias de todos los que han fallecido con esta maldita pandemia de este virus originario de China, y que creo que se les ha dado, por cierto, poca importancia a los fallecidos. Creo que se les ha dado poca importancia a los fallecidos. Diciendo esto, y si lo comparo con otros episodios de la historia, vamos, la morbilidad solamente de la gripe española del 18, mal llamada española, por cierto, o de la peste bubónica de 1348, que diezmó el mundo occidental, es terrible, ¿no? Pero vamos, pestes ha habido hasta el siglo XVIII de una manera muy localizada. Por ejemplo, el cólera morbo, que yo lo he visto en los archivos locales españoles, el cólera morbo de 1885 en España generó una morbilidad absolutamente exponencial, ¿no? Y luego había brotes de fiebres tifoideas, de fiebres maltas, brotes también de pestíferos muy localizados en muchas partes de España, de Europa y del resto del mundo, por supuesto también en América, en Asia. Es decir, el ser humano está acostumbradísimo a convivir con epidemias y con pandemias muchísimo más graves de lo que estamos viviendo ahora, desde luego. A nosotros, esto es muy importante, creo, lo que voy a decir, nos parece que es muy importante porque a las generaciones españolas que nacen después de la Guerra Civil y a las generaciones del mundo occidental que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, no estamos acostumbradas a vivir con tragedias, no estamos acostumbradas. Son las sociedades, por cierto, más felices de la historia de la humanidad. No hemos conocido ni vamos a conocer guerras mundiales por la importancia de la energía nuclear. Nuestro desarrollo económico ha sido homogéneo, vivimos infinitamente mejor y más años que nunca. Entonces, claro, esta es la primera vez que nos encontramos con un fenómeno global serio. Por eso estamos tan asustados. Pero por no alargarme mucho, vamos, desde la prehistoria, desde el neolítico concreto hasta hoy, pandemias y epidemias ha habido siempre. Las más, por cierto, perniciosas han sido las pestes, que me imagino que sabes que se cogen cuando los seres humanos tocan ratas que tienen pulgas y esas pulgas pasan al cuerpo sanguíneo y generan bubones y generan la destrucción de los pulmones, del riego sanguíneo, del estómago y, bueno, unas morbilidades terroríficas, ¿no? De hecho, las representaciones iconográficas medievales de la muerte muchas veces tienen que ver con estas pestilencias que se decía, con estas pústulas, con estas llagas que generaban en aquellas muertes de un dolor terrible y con una capacidad médica, te puedes imaginar, infinitamente menor que la que tenemos en la actualidad, ¿no? Por eso insisto, aun siendo muy grave y tomándonos en serio esto, que yo me lo estoy tomando muy en serio, lo del COVID es una cosa, digamos, entre comillas, menor en comparación con los traumas epidemiológicos, las pandemias y epidemias de la historia. Cito 1348, peste negra famosa, que vamos, eliminó más de la mitad de la población europea, el cólera morbo en España de 1885 y la mal llamada gripe española del 18, que se llamó española porque fueron los periodistas españoles, de los más profesionales del mundo, los que hablaron de ella, pero que es una peste que se inicia con el final de la Primera Guerra Mundial, cuando los soldados que venían de esta guerra, llenos de virus, de piojos y de inmundicias de la propia existencia de la guerra,
la expandieron por todo el planeta. Y asociadas a estas, por ejemplo, estas tres epidemias, ¿hubo algún tipo de cambio socioeconómico? Bueno, pues claro, sí, sí. Bueno, imagínate la pestilencia de 1348, bueno, aquello fue terrorífico, ¿no? Hubo muchísimos cambios. Por ejemplo, pues la gente de altísimo nivel pues procuraba escaparse de las ciudades y vivir aislada, pues como hemos hecho ahora, ¿no? El aislamiento para evitar el contagio, ¿no? Como he contado, la población se perdió más de la mitad de la población, con lo cual, evidentemente, hubo que reconstruir todo ese tramo demográfico destruido por la muerte, ¿no? Las relaciones personales variaron, las relaciones, los contactos, ¿no? Se implementaron muchísimas medidas de higiene, ¿eh? en las ciudades, ¿no? Porque casi todas estos procesos víricos vienen del traspaso de animales a hombres, ¿no? Por supuesto que cambió hasta el diseño arquitectónico, se airearon más las calles, hubo grandes cambios. La peste la que he comentado joder, la gripe española, pues evidentemente que hubo infinitos estudios a partir de entonces y sabemos mucho más de la incidencia. Y hemos logrado domesticar mucho más las gripes de cada invierno por esto. Y el cólera morbo, pues al final de 1885, implementó muchísimos estudios para llegar a la conclusión de que el cólera surge de las aguas estancadas y no del aire como se creía, ¿no? Y sí, bueno, las escenas de morbilidad eran terribles. Bueno, lo que hemos vivido en esta última, ¿no? 1000 muertos diarios, tremendo, ¿no? Esas escenas de cadáveres aglomerados en cementerios, gente que no quería acercarse a los contagiados. Sí, claro. Y por supuesto luego el choque social y la reconstrucción social, ¿no? Que ha creado. En esto no es muy distinto a lo que hemos vivido, aunque a menor escala en la actualidad. ¿Crees que algo bueno ha salido de estas reestructuraciones? Como que sí ha habido algo positivo después de este choque con este microorganismo, ¿no? Fíjate lo que... Sí. Después de todo esto, estas sociedades han vivido algo bueno. Es interesante lo que planteas, ¿no? Porque yo, lejos de lo que dice la mayoría de las personas, de que cuando esto cambie, cuando esto pase, va a cambiar todo, va a haber un cambio de sociedad, vamos hacia un mayor interiorismo, hacia unas relaciones más... Yo creo que no va a pasar nada. Es decir, creo que superaremos la pandemia, que la vamos a superar sin duda cuando tengamos vacuna o antídoto, o las dos cosas, y va a seguir todo igual. Nos olvidaremos, como pasó en las etapas anteriores, ¿no? Nos olvidaremos y haremos una vida absolutamente normal. O no estás viendo las ansias que tiene todo el mundo por salir. Parece que nadie ha tomado una cerveza nunca. Parece que nadie por dar un abrazo. No logro entender muy bien todo esto, ¿no? Porque es una cosa muy seria, ¿no? No creo que en eso la sociedad va a cambiar. Primera parte. Pero sin duda el confinamiento, esto para mí al menos es importante lo que voy a decir, el confinamiento primero nos ha hecho estar con nosotros mismos, ¿no? Y aprender también a convivir, en el caso de las personas, de los núcleos familiares más numerosos, a convivir intensamente con los demás, algo que se estaba perdiendo, ¿no? En gran medida por la telemática, ¿no? Y por el mundo que nos toca vivir, ¿no? Esto es importante. Y luego, y también es una opinión mía, claro, como todas, y que enlaza con lo anterior, sí creo que hay una enseñanza positiva, Ana. Sí creo que hay una enseñanza positiva, que como sociedad mundial, y especialmente me refiero a la sociedad occidental, a la más desarrollada, es decir, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, por supuesto el Reino Unido,
la sociedad occidental, le ha visto por vez primera las orejas al lobo. Es decir, hemos visto que esa vida, aunque nos pasamos el día quejándonos, diciéndonos que estamos llenos de pobres, diciéndonos que la sociedad es muy injusta, diciendo lo mal que vivimos, pensando mucha gente que en otras etapas han vivido mucho mejor, lo cual es rotundamente falso. Vivimos en la etapa de mayor progreso material de la historia de la humanidad. A pesar de que nos pasamos toda la vida quejándonos y que especialmente los españoles, que somos autodestructivos, como tantas veces me has oído, más que otras sociedades, a pesar de todo eso, pues me ha parecido interesante la pandemia por un punto, porque como sociedad colectiva hemos aprendido que hay problemas estructurales que nos pueden generar una problemática mucho mayor de las que habitualmente creemos que son nuestras problemáticas. ¿Me explico? Y esto sí es significativo. Nos hemos enfrentado con un problema global, con un problema estructural vinculado a una pandemia, con un virus, como tú has dicho, maligno, que genera invisible una morbilidad extraordinaria y que es verdad lo que ha dicho el gobierno y lo que están diciendo muchos gobiernos. Si no nos llegamos a confinar, el número de muertos hubiese sido elevadísimo, pero elevadísimo, ¿no? Y por tanto, como sociedad, y esto es una lectura que hay que hacer yo creo y que recomiendo hacer, hemos visto que evidentemente estamos lejos de la peste bubónica de 1348, pero existen riesgos globales que nos pueden afectar. No una guerra, no creo que vayamos a conocer una guerra, y menos una guerra mundial por la energía nuclear, pero sí tenemos que empezar también a mentalizarnos de que podemos en el futuro de nuevo convivir con problemas globales de esta seriedad. Que esto ha sido más serio de lo que parece. Sí. Menos en comparación con otras por la situación en la que vivimos, como ya he dicho antes, pero mucho más serio. Y si no llegan a tomar medidas los gobiernos, bueno, hubiese sido una hecatombe. El número de fallecidos se hubiese, disparado de manera exponencial, ¿no? Esa es la enseñanza que yo creo que tenemos que sacar todos, enfrentarnos a posibles riesgos futuros globales. Sí, la verdad que es también una lección, ¿no? Sí, no es de la fragilidad del mundo y de nuestra propia vida, de que pensamos, a veces vivimos con ese sentido de seres eternos, como si nada de esto fuera a acabarse, ¿no? Y de repente pues viene un bichito así para recordarnos, como decía, no me acuerdo el autor, soy muy mala para las citas, para recordarnos la levedad del ser, la fragilidad. Y bueno, pues esto es lo que tenemos. Quería preguntarte algo más. Siguiendo con la entrevista, querido José Manuel, ¿está la población mundial actualmente en shock? ¿Y cuál puede ser la tendencia de este momento? En el sentido de, si tú crees que pueden surgir nuevos movimientos con intención mundial, como ya están apareciendo por ahí, ¿cuál crees que puede ser la tendencia? Entonces, eso, primero, si es ahora mismo la población mundial en shock, sin todavía asimilar esta experiencia, sin entenderla, y cuál puede ser la tendencia de este momento, las nuevas tendencias, desde esta perspectiva, desde el surgimiento de nuevos movimientos de liberación, de cambio, etcétera. Bueno, no, que en la cita que has hecho de la insoportable levedad del ser, que me gusta mucho, es uno de mis autores favoritos, de Milan Kundera, Milan Kundera. Y muy interesante. Y sí, la verdad que es una cita muy buena para estos momentos, ¿no? A ver, con respecto a los nuevos movimientos filosóficos, yo vivo en un mundo en el que todo el mundo habla de todo, con poca expertización, con poco nivel científico, con poco en general, ¿no? Entonces, bueno, he tomado nota, nuevos movimientos, nuevas tendencias. Pues yo no
personalmente yo no me sumo a nada de esto, ¿no? Quiero decir, llevo mucho tiempo diciendo que seguimos siendo herederos de filosofías político-ideológicas del siglo XIX, ¿no? Tanto en su vertiente católico-conservadora como marxista, socialdemócrata, progresista, ¿no? No veo. Quizás la posmodernidad, ¿no? Que es un fenómeno que a mí me interesa mucho, que nace con la posguerra fría, pero que tampoco ha tenido mucho interés. Con respecto a todos estos movimientos que yo he leído, porque me han llegado cosas, pues yo no, pero es mi opinión también, ¿no? Me parecen, no los tengo en serio, ¿no? No los tengo en serio. Y entonces no me interesan. Quiero decir que no creo que de la pandemia va a surgir un movimiento global que va a traer una sociedad perfecta. Y para empezar, no creo en una sociedad perfecta, no creo. ¿eh? Yo creo que todo esto, y además como historiador sé muy bien que por generar una sociedad perfecta ha habido millones de muertos en la historia de la humanidad, no creo. Ni la sociedad perfecta que pronosticaba el fascismo, ni la sociedad perfecta marxista, no creo, ni la sociedad perfecta que pronosticaban los movimientos contestatarios en momentos hippies y contraculturales de los 60, no creo en las sociedades perfectas. Bueno, creo que casi nadie cree ya en la sociedad perfecta. Por tanto, quienes creen en las sociedades perfectas y las amparan a nivel global, para mí no tiene mucho sentido, ¿no? Igual que tampoco me interesan las conspiraciones globales, pero ese sería otro tema, ¿no? No sé si te puede interesar. Pero luego, estos nuevos movimientos que he visto por ahí, que existen, tal, estas nuevas tendencias a crear una sociedad mundial, pues eso, perfecta, organizada, donde el bien triunfa, ojalá, no digo que no, ojalá, ojalá. Eh, Yo como ciudadano, como persona, me interesaría muchísimo que el bien triunfase globalmente, ¿no? Que la justicia social triunfase globalmente. ¿Cómo no? Pero no creo que vaya a ser así, ¿no? Por tanto, no les hago mucho caso. Y José Manuel, ahora estamos viviendo todas estas movilizaciones por el acto racista ocurrido en Estados Unidos, ¿no? La muerte de este joven, el asesinato de este joven. Sí. Te quería comentar, porque esto en Estados Unidos ya sabes que no es un acto aislado, lleva ocurriendo desde hace ya mucho tiempo. Sí. Y es continuo, o sea, este racismo y esta violencia racista que se vive en los Estados Unidos. Pero ahora mismo ha desencadenado un enorme volumen de movilizaciones y muy masivas en plena pandemia. Quería comentarte si tú crees que el confinamiento, que el momento en el que vivimos, el inconformismo social o el dolor social que hay ahora, puede haber influido para que estas movilizaciones sean mayores, para que haya tomado este carácter de basta ya y de denuncia tan fuerte. No está escondiendo tal vez detrás ese afán de cambio, de transformación social. Bueno, vamos a ver. Lo primero, las grandes transformaciones sociales que se generan desde los tiempos del año 2011, cuando estábamos en la anterior crisis, han traído una transformación absolutamente radical en el mundo que nos toca vivir, punto uno. O sea, yo no creo que este fenómeno que estamos viviendo estos días, de las grandes sublevaciones, de la gran violencia en Estados Unidos, surja de una manera absolutamente específica, sin más, como dices. Para empezar, yo quiero insistir en que casi todo empieza en el año 2011. ¿no? En 2011 hay un cambio de tendencia social, coincide con las primaveras árabes, con determinadas revoluciones sociales o socioeconómicas en los países del este de Europa. Hay una transformación social muy importante. Aquí también sucede lo de la toma de la Puerta del Sol de Madrid, en España. Hay un nuevo cambio de paradigma, ¿no? Las sociedades empiezan a exigir cada vez más a sus políticos mayor transparencia, menos mentiras,
mayor rigidez en la seriedad de sus actos, de lo que observan, de lo que dicen, etc. Y en ese contexto, pues desde el año 11 hasta aquí, las sociedades, y me parece muy bien, somos cada vez los ciudadanos menos tolerantes a los vaivenes del poder. Me da igual el signo que sea, ¿eh? Esto quiero dejarlo claro, porque el año 11 es el inicio de todo este cambio. Lo de Estados Unidos tiene que ver con un racismo que no se puede, evidentemente, permitir, y especialmente ahí contra los negros, a los cuales se les acusa siempre de todo y a los cuales se les machaca como si fueran animales sin piedad, ¿no? Bueno, las escenas que hemos visto de no uno, sino 4 personas con sus rodillas contra un ser indefenso que además le está diciendo que no respire, que simplemente con levantarlo y es increíble todo esto. No me extraña. No soy partidario de la violencia, creo que las protestas deben ser pacíficas, no me gustan los saqueos, no me gustan los enfrentamientos. Ya hay, al parecer, 11 muertos, pero tiene que ver con lo que acabo de decir, tiene que ver con ese cambio social global al que asistimos, de que las sociedades ya no pasan. Y bueno, luego en el caso de Estados Unidos, el racismo contra los negros, que si bien legalmente se intentó solucionar hace mucho tiempo ya con leyes igualitarias desde la propia época de Kennedy, que en parte le va a costar la vida por esto, pero sin embargo sigue habiendo un odio latente, larvado hacia esta población negra que no logro entenderlo, no lo comparto y sobre todo, y esto me parece importante también, sobre todo la violencia que ejercen, una violencia absolutamente descomunal, pero descomunal, que ejercen los policías, casi siempre blancos, contra estos colectivos, no solamente de negros, pero también de otras tipologías humanas, de otras etnicidades, una violencia para tomarte preso, ¿no? Para una violencia inusitada que no veo en ninguna policía, por lo menos con ese calibre, del mundo desarrollado. No logro entenderlo. Así que muy mal, muy mal. Es una actuación deleznable, pero que, insisto, enlaza con el carácter de cambio social que tenemos a partir del año 11. La verdad, querido Jonás, que cuando he viajado a Estados Unidos y Canadá, yo pensaba que era cosa de las películas el que la policía fuera de determinada manera en estos países, hasta que llegas al aeropuerto y los ves. Sí, sí. Bueno, yo digo... Impresionante. Yo no cuando puedo alguien entenderlo, cómo pueden ser tan mal educados y poco acogedores con el que viene de fuera, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo siempre les digo, cuando alguien me pregunta que va a viajar a Estados Unidos o incluso estudiante, digo, tened mucho cuidado con lo que hacéis, porque actos que aquí en Europa son absolutamente pacatos, te pueden traer una problemática muy gorda, ¿eh? Y allí no preguntan, o sea, primero el nacional o el extranjero y luego, como tengas un problema con la justicia, prepárate, madre mía. Sí, no, es que para eso es más tranquilo. Cuando he viajado a Asia es mucho más tranquilo, pero aquí es, bueno, da hasta miedo. O sea, yo no me lo podía creer, pensaba que esto era en las películas, pues no. Pero bueno, sí, ¿no? Y si se te pasa la visa, te van a llamar al día siguiente. No, es muy complicado, complicado. Es curioso porque vivimos en una sociedad cientifista y tecnológica, o que va hacia eso, que nos hemos desenvuelto muy rápidamente en los últimos años y, sin embargo, parece ser que a nivel de valores, educación y sentido cívico, pues esto se ha quedado en un stand-by. Que a lo mejor incluso en la Edad Media eran más correctos, no lo sé. Ya no lo sé, querido José Manuel. No, que tampoco tenemos que eso es una cosa que es muy típica de nuestra sociedad, tampoco tenemos que juzgar todo el planeta por unos hechos de unos determinados. Yo creo que, bueno, para empezar, en Europa los niveles de habitabilidad y de respeto institucional y respeto ciudadano son infinitamente mayores que en ninguna parte del mundo, incluidos los Estados Unidos, ¿no?
pero luego que la Edad Media, pues no, Ana, la Edad Media era lo que era y ya está. No, yo voy a hacer un dislate de esto. Pero sí es cierto que no logro entender por qué, en concreto, la policía norteamericana es de esta virulencia, de esta, no sé, enseguida sacan la pistola, enseguida sacan las pistolas eléctricas, la porra, enseguida. O sea, primero Las caras que ponen. es tremendo, sí, sí. No lo entiendo, La cara, no lo entiendo, ya le miro la cara. no lo entiendo. La verdad que no lo entiendo. Sí, en España, afortunadamente, nuestra policía es encantadora y nuestra Guardia Civil, que cuando necesitas ayuda siempre están ahí. Y, por Bueno, ejemplo, por lo menos en la zona donde nosotros estamos, nos han hecho muy fáciles y han sido, pues porque claro, esta pandemia nos ha pillado a todos por sorpresa, bueno, o no, ya te haré luego la pregunta. Eh, pero que ves que ellos han actuado, pues eso, con comprensión, avisando, porque, claro, se comprende que es una situación nueva para todos. Entonces, nos ha sido ayuda, ¿no? Nadie aquí tiene miedo a que te vaya a hacer algo un policía o un guardia civil, pero en Estados bueno, Unidos yo creo que la misión de la policía es ayudar, ¿no? O sea, sí. es evidentemente tiene un factor de orden, de poner orden, de hacer cumplir la ley, de ayudar, ¿no? De que funcione el Estado de Derecho. Entonces, en ese sentido, pues no logro entender otro tipo de actuaciones, ¿no? No logro entender. No, Los que no tienen que sé. inspirar confianza, porque si Claro. no, es la línea entre la delincuencia, ahí es un hilo sutil, como porque ahora mismo vemos eso, estos policías que realmente lo que han hecho es un linchamiento. O sea, Dicho a mí, pero mata. la imagen es terrorífica. No Uno he querido con la verlo. mano en el bolsillo, apretándole el cuello, y otros con las rodillas en la espalda. Es increíble. En fin. Alex lo vio porque también la verdad que esa imagen ha indignado a todos, ese vídeo, ¿no? Mi hijo lo vio porque dijo, y me decía, yo no sé cómo ha permitido que esto se vea porque yo no sabía que iba a haber eso. Y estuvo muy afectado, porque claro, es un adolescente. Entonces imagino que este tipo de cosas, la verdad, eh, bueno, nos estamos saliendo del tema, perdón, José Manuel, que es Nada. mi falta. eh, Quería preguntarte también, porque todo el mundo está hablando, tú ya sabes que hay muchos vídeos y muchas teorías conspiranoicas precisamente sobre el nuevo orden mundial, que lo definas desde el punto de vista histórico, ¿no? De la historia contemporánea, para quitar un poco tantas películas, ¿no? Porque ahora, ya sabes, el nuevo orden mundial, que si los templarios, el nuevo orden mundial, que si todo lo que es los movimientos un poco más espirituales o de la tradición de Occidente son todos nuevo orden mundial, Illuminati. Pues que nos definas qué es el nuevo orden mundial y qué opinas de las teorías conspiranoicas que pululan ahora en este momento. Bueno, voy a ser muy breve. Las teorías conspiranoicas, pues no, académico y científico social, pues no me las creo, ¿no? Me parecen, pues eso, teorías de café, de salón y de charleta, ¿no? El nuevo orden mundial es el que estamos viendo, la posguerra fría, que nace en 1990, a partir de la caída del muro de Berlín y del socialismo real. Y ya está. Esa es la situación. El mundo está dividido en dos grandes vectores, las democracias occidentales lideradas eh, con división de poderes, ¿no? Por la Unión Europea y Estados Unidos, y las autocracias, dictaduras, falsas democracias o tiranicidios, varios que están dirigidos fundamentalmente por la Federación Rusa y China, ¿no? A nivel económico, pues China es la fábrica del mundo, Estados Unidos sigue siendo la creación de la mayor riqueza planetaria junto con la Unión Europea. China está haciendo una competencia tremenda
Y a China le debemos también la pandemia esta, que no ha salido en este interesante debate, cuando pues la comida de los pangolines, que parece ser, bueno, estoy viendo varios informes científicos, que se comen sus intestinos crudos y tal. Ayer también salía en un periódico de tirada nacional, salía en ABC, que parece ser que ya por fin los perros no se van a comer en China, por lo menos no se va a permitir oficialmente. Y bueno, pues este país que, como digo, lo fabrica todo, la segunda economía planetaria, aspira a ser la primera, tiene menos influencia política de la que normalmente se le da, en mi opinión, y este es el orden en el que vivimos de una manera muy sincrética, ¿no? Todo lo demás me has citado Illuminati, Templarios, vamos, me parece de opereta, ¿no? Pero bueno, a mí, en mi opinión, no tengo nada que decir a eso. Yo a veces lo escucho, lo leo, poco tiempo, porque le dedico poco tiempo, porque el poco tiempo que tenemos me gusta dedicarlo a cosas serias. Me parece absolutamente, pues eso, de charleta, ¿no? Pero hay mucha gente que se lo cree, con lo cual... Sí. Sí, la famosa, además, también conspiración esta de los judíos, ahí en covachas oscuras, en Nueva York y en Washington, dirigiendo el mundo, ha pasado ya un poco de moda. Y hay otras nuevas, por lo que veo, pero vamos, que me inspiran cero credibilidad. Sí, porque en estas teorías conspiranoicas como que vinculan este orden mundial con una orden que serían los Illuminati, ¿no? Que es como una orden de carácter un poco más, bueno, sería una orden tipo de carácter masónico y que son ellos los que detentan el poder a nivel mundial. Entonces, esto ahora es, bueno, hay un montón de vídeos circulando sobre esto, que los cogen, pues eso, con determinados gestos de las manos o que son gestos que hace la gente normal cuando habla, porque yo soy muy observadora y observo que naturalmente las personas cuando mueven las manos pueden hacer determinados gestos, que los hacen de forma inconsciente por esa, pues yo qué sé, si ese lenguaje corporal, ¿no? Que es la expresión de nuestro subconsciente, por eso decimos que el cuerpo no miente, ¿no? Porque siempre que es el cuerpo el que dice la verdad, la palabra puede mentir, pero el cuerpo no. Entonces, por estos gestos corporales de las manos, etcétera, pues atribuyen a que son todos pertenecientes a esta orden secreta de los Illuminati, que fíjate que lo secreta es que está todo el mundo ahí. Una vez vi un vídeo que me llamó la atención, porque en este vídeo salían eso, los Illuminati, que sí, te ponían a la reina de Inglaterra, al príncipe no sé qué, al presidente de los Estados Unidos, toda una fila de dignatarios, Angela Merkel, por supuesto, eran todos Illuminati, sus esposas, todo. Y al tiempo, pues los judíos eran el demonio, los católicos también, los cristianos también, toda la tradición de Occidente, masones, templarios, rosacrucismos también, y budistas también. Al final de todo el vídeo, que salía las Torres Gemelas, o sea, era toda una historia, salía todo el mundo dando vueltas a la Meca, al cubo, ¿no? Y decía no sé qué de Alá es grande o lo que fuera. Entonces me di cuenta que podía ser algún movimiento, no musulmanes, porque los musulmanes son como religión, son tolerantes, abiertos y pacíficos, sino un movimiento extremo, como ha habido otros movimientos extremos en otras tradiciones, ¿no? Un movimiento extremo de carácter terrorista a lo mejor puede estar detrás de todo esto, porque son los que ven a todo el mundo occidental, todo lo que es cultura occidental, como el demonio. Es que no tengo nada que decir, me parece, no lo he visto, pues yo he visto alguno de estos que me ha impactado, dije, uy, y llevan años haciendo una campaña en este sentido a través de vídeos en internet, metiéndoselo bien a las personas, Llevan muchos años ya.
no tengo interés, no, Más no. de 10 años, tranquilamente, que llevan haciendo esta labor, José Manuel. Bueno, quería preguntarte también sobre qué es la nueva era, dónde encaja dentro de la historia contemporánea, cómo surge y hacia dónde va. La nueva era, ¿a qué llamas la nueva era? No Los entiendo. movimientos New Age. Especifícame un poco más porque no sé a qué te refieres. Todos estos movimientos de carácter espiritual y alternativo que se engloban dentro de lo que se llama la nueva era, esa nueva forma de vida para la humanidad, como una nueva era, un nuevo momento de la humanidad. Como la era del acuario, Sí. Bueno, pues nada, pues lo respeto, como respeto otras opciones, pero, y bueno, me parece que a nivel individual contribuyen a la mejora del ser humano, pero vamos, como elemento colectivo para uso de este historiador, no tengo nada que decir. Quiero decir que no. O sea, ni tan siquiera tiene como un registro. Yo no lo tengo registrado. Yo no Vale, lo ya tengo me registrado. llamó la atención eso. Yo vamos, no tengo interés, además, honestamente, no te voy a engañar, no tengo interés en esto. He estudiado muchísimo y estudio muchísimo los movimientos contraculturales que surgen de la Beat Generation a través de Kerouac y toda la Gisbert, Gregory Corso, todo esto, el movimiento hippie, sí, por supuesto, todos los movimientos sociales posteriores. Y entiendo de lo que me dices son apéndices de estos orígenes, ¿no? Pero vamos, los estudio como fenómeno histórico. En la actualidad, pues tengo amigos que están ahí, me mandan vídeos a través de Tu Mundo. Sí. Pero vamos, como estudio, no sé, como fenómeno histórico, pues no creo que tenga ninguna trascendencia, ¿no? Ahora mismo yo veo que a través de Internet sobre todo en Sudamérica, está teniendo una repercusión enorme, que son millones de personas que siguen, claro, que esos millones comparados con la población mundial, que siguen Pero ¿qué es lo que siguen? todo Es que no. esto. ¿Pero qué es lo que siguen? ¿Qué es Sí, lo que siguen? A ver, pues explícame un poco más, porque sí, siguen como el movimiento en sí, estas propuestas de desarrollo personal, de promover como ellos creen que estamos en las puertas, en el principio de una nueva sociedad, de una nueva era, que ya hemos entrado en la era de Acuario, que es todo esto, pues que es un portal hacia esta nueva civilización. bueno, pues me parece muy bien. Es un poco lo que se basan en eso, un poco en la astrología de India y otras astrologías de la antigüedad, en las que tú ya sabes que las profecías pueden, digo, todo puede mirarse desde muchos puntos de vista y cualquier argumento puede ser muy razonable, aunque sea un desatino, puedes convertir de No, algo completamente loco a algo bien vestido y bien argumentado a través de la razón. no, yo no digo que sea un desatino. Yo no digo eso, ni lo critico, ni lo insulto, ni nada. No. Simplemente que todo eso que me cuentas está en las antípodas de mi forma de trabajar y de actuar. Pero bueno, pues como tantas otras cuestiones. Lo que pasa es que cuando la gente está metido en estos movimientos, cree que todo el mundo sabe de esto, que todo el mundo está en esto, y no es así. Yo, por ejemplo, de la perspectiva de mi trabajo científico académico, pues no lo tengo en cuenta. No quiero decir que no exista, que no tengan millones, como dices, de seguidores, de Millones. gente que vive esto. Me parece muy bien, pero a mí no me interesa. Sí, Lo bueno, hay siento. como personas, como por ejemplo David Lynch, que es uno de los promotores, o sea, que a muchas personas, o sea, con un reconocimiento así y una labor
grande, ¿no? Así un trabajo muy, muy desarrollado y extendido. Pues David Leach se ha dedicado a través de su fundación, por ejemplo, a iniciar a niños en meditación por todo el mundo. En Tailandia llegó a reunir 1 millón de niños. Pero eso bien, pero eso son iniciativas, pero eso, de ahí a lo que me cuentas de una nueva civilización, un nuevo mundo, pues Pues que, es pero vamos, porque pero están todas las mitologías, bueno, en muchas de las mitologías y de las diferentes tradiciones de la Tierra, pues hay siempre como esa esperanza. Lo que pasa es que yo a veces pienso, esto es una cosa personal, que a lo mejor se refiere no a algo físico, sino a un estado de conciencia. Nos están hablando de un estado de conciencia, de algo a lo que podemos acceder nosotros a nivel interno. Y es lo que te decía, que como a través del argumento y de la razón podemos estar creando siempre historias múltiples y todas ser muy razonables, en oposición las unas con las otras, que, que el pensamiento, este regalo que es el pensamiento, el intelecto, ¿no? Nos permite hacer esos juegos malabares con argumentos increíbles para de cualquier desatino, porque en realidad a mí, esto es una cuestión personal. Yo veo, por ejemplo, muchas cuestiones las veo como verdaderos desatinos, ¿no? Y las vivimos como normalidades, como lo que estamos viviendo en este momento, que es un caos y un desatino total en ciertos sentidos a nivel de organización, ¿no? Por la sorpresa también con la que o no es una sorpresa esta pandemia, José Manuel. Bueno, hemos tenido también la epidemia del ébola, hemos tenido otros SARS, otros, bueno, yo no soy muy experto en virología, ¿no? Pero hemos tenido otras recientemente, ¿no? La gripe aviar, que han sido menos globales, menos dañinas y tal. No, o sea, sí ha sido una sorpresa y no ha sido una sorpresa. Ha sido una sorpresa porque ha tocado a todo el mundo, no hay rincón del planeta que no esté afectada, y en ese sentido las anteriores han sido más localizadas, pero han tenido mucha morbilidad, lo que pasa que menos informada porque no afectó tanto a Occidente, ¿no? Entonces, bueno, pues la no sorpresa es que nace al parecer, según dicen todos los científicos, nace del traslado al consumo humano de animales aparentemente que no debieran ingerirse por ser ponzoñosos, y en ese sentido pues ha generado una problemática planetaria con un desastre económico y tal. Yo en ese sentido también tengo que decir que no me parece muy normal, no me parece muy normal que las autoridades chinas hace tiempo que no hayan ya preparado, que no hayan ya evitado leyes, acciones fuertes para evitar que luego encima es una minoría de población china se coma estos animales, ¿no? Y haya esos mercados que yo he sido testigo de ellos, porque he estado 3 veces por razones académicas en este país, donde te matan el animal, donde toda la sangre, las vísceras, sale todo por ahí. Fue en la segunda economía más importante del mundo, con unos niveles de mentalidades y unos usos y costumbres a veces del siglo XIX, por no decir antes, pues me parece muy mal que no se haya eh, evitado, que no se haya prohibido, que no se haya eh, eh, cercenado este consumo, que incluso se ha tolerado, ¿no? Ahora parece que están en ello. Entonces, se veía venir, hombre, a nivel global no, porque no hayamos tenido una pandemia tan global, ¿no? Como esta, pero ya hay casos y algunos de ellos provienen también de China, ¿no? Muy mal. La verdad es que no puedo entenderlo, ¿no? La segunda economía del mundo permitiendo que mercados con todo tipo de ponzoñas, lo cual, bueno, pues prueba, como muchas veces, lo que son las autocracias o las dictaduras, ¿no? Como en este caso, prueban, por un lado, un desarrollo muy organizado, muy potente a nivel
socioeconómico, macroeconómico, pero luego las mentalidades mucho más retrasadas y menos proclives a un mundo mucho más ecológico, más justo, más limpio, más sano. Bueno, Por tú sabes tanto, que, era previsible y no era previsible y no era previsible. bueno, tú Yo sabes que desde luego, perdona, yo desde luego, ya te digo que he tenido la suerte de estar 3 veces en este país y viendo lo que se comían y viendo esos mercados, yo siempre decía, pero no sé cómo no tiene más problemas esta gente. Que vamos, desde la bromita del turista que se comen los escorpiones asados hasta los perros, y como digo, parece ser que ya los van a prohibir, no sé. Mal, muy mal. bueno, la verdad que es terrible, o sea que no... Lo del tema de los animales, tú sabes, encima yo soy vegetariana, imagínate cómo lo veo. Sí, sí. Yo veo una Pues, vaca que también es inteligente y también nos la comemos y que las fiebres de Malta también han venido por los lácteos, ¿no? Y en su día también mataron un montón de gente. Todo eso tiene que estar muy controlado y todavía hoy en día son cosas que están, como tú decías antes, en los animales. Y bueno, por lo menos en nuestro país tenemos controles sanitarios para todo esto, ¿no? Pero si se hace encima sin control sanitario y animales, que, hombre, ahí yo juzgar no juzgo tanto, comer un perro me resulta doloroso, pero es que aquí se comen caballos también. pero yo no me estoy, yo no estoy, Pero es que me parece yo no horrible, estoy en ese, horrible, ¿no? pero yo no estoy, pero Horroroso. yo no estoy en ese debate. Lo que te digo es que se comen sin control sanitario. ¿Me Exacto, explico? sí Sin entiendo. control sanitario. Y además, animales, todo tipo de culebras, todo tipo de puercoespines, todo tipo de animales. Bueno, en fin, no, no, Y ya, bueno, para comerse un murciélago, que si no sé si alguien ha visto de cerca un murciélago, yo sí, porque de niña se caían en una piscina que teníamos y me dedicaba, no les hacía el boca a boca, yo les decía la respiración artificial, que era que les ponía el dedo e intentaba oxigenar al murciélago y lo ponía al sol. Bueno, pues es como un ratón la piel y luego tiene una cara, o sea, cuando lo ves de cerca impresiona, ¿eh? Le veía una cara graciosa, pero es, la verdad, es un bicho muy, muy raro. Pues comerse eso. bueno, Cuestión de costumbres y los hábitos y costumbres de los pueblos, ¿no? Las culturas. Como cuando de niño, a lo mejor en nuestra familia, nosotros no estaban sesos. Que a mí me parecía horroroso, ¿eh? Yo era una niña y decía, pero qué horror. Y a todas escondiendo los sesos y tirándolos al váter en cuanto podíamos. Pero, pero es como, es que el seso era bueno para los niños. Beber sangre, claro. Son las tradiciones esas populares que imagínate, ver la sangre de un animal, eso es un foco de todo lo que tiene ahí, se lo está, y era bueno para el niño para que crezca para el hierro. Y todavía se vende sangre, ¿eh? En los supermercados, en algunos sitios como casquerías o así. muy bien. Sangre de cerdo, fíjate. No sé, lo de las comidas. Entonces, te quería preguntar también sobre cómo en el campo de las religiones, de las creencias, eh, de las supersticiones también, cómo afectan las pandemias, cómo afecta Pues, esta y cómo han afectado las del pasado. pues hombre, con un rebrote, a lo largo de la historia, con un rebrote de la espiritualidad, como te puedes imaginar, ¿no? En épocas pretéritas, pues entendiendo que muchas de las razones de estas pandemias tenían que ver con plagas con divinas, ¿no? Con rencores divinos, ¿no? Y luego, sobre todo, con una mayor espiritualidad, ¿no? Y a veces también con una contraespiritualidad. Gente que perdía toda su familia, pues entraba también en barrena, ¿no? Sí, ¿por qué me ha pasado esto a mí, no? Y todas sus creencias se desmoronaban. O sea, hay una relación directa entre entender esto nos está pasando porque como sociedad, como colectivo, hemos hecho algo mal y desde la divinidad nos afecta en otros tiempos, ¿no?
¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué he perdido yo a toda la familia? ¿Qué he hecho yo, no? Entonces, ¿dónde está todo ese arranque espiritual, todo ese asidero espiritual que yo tenía? Me lo cuestiono. Entonces se vio muy bien entre los judíos que padecieron toda la tragedia del nazismo, ¿no? Muchos luego se transformaron en los pocos que sobrevivieron en ateos, o su creencia se vio muy debilitada, pues bueno, ¿qué he hecho yo qué hemos hecho, ¿no? Y sobre todo, ¿qué he hecho yo para soportar semejantes tragedias, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay mucha relación, claro, semejantes bolsas de morbilidad y tal, pues bueno, ¿por qué razón, no? Y el ¿Qué miedo hemos hecho? también, ¿no? Es Sí. como, yo creo que el miedo, el pánico a las pérdidas materiales, Y tanto luego de la muerte, personas como y de luego la bienes. muerte, y luego la muerte, ¿no? Quiere decir que también influye lo espiritual en la muerte, ¿no? La muerte. Claro, es decir, como voy a morir o previsiblemente puedo morir, entonces agudizo mi relación con el otro mundo, ¿no? Con la experiencia que tengas, sin duda. O algunos diciendo, me voy a morir, no sé qué, llevo tanto tiempo confinado, agudizo mi relación con la terracita y la cervecita fresca, ahora que viene el verano. Porque están, yo no sé cómo estará Madrid, pero por aquí las terrazas es como un contrasentido, ¿no? La gente está en la terraza junta, pegadita y sin máscara, claro, porque si no, no pueden comer y beber, no pueden consumir, y luego paseando al lado con las distancias de 2 metros y los cubrebocas, ¿no? Es como, dices, son como contrasentidos difíciles para cualquier ciudadano, difícil de entender y que hacen que no se tome la pandemia en serio, quizás, ¿no? Yo creo que habría que tomársela más en serio, sí. ¡Jo! Yo me la estoy tomando muy en serio, porque es muy, muy serio, y sí me da, cuando veo en las televisiones que han cogido a gente haciendo fiestas y celebraciones incontroladas, me da una rabia terrorífica, pero en fin, somos sociedades globales y no todo el mundo tiene los mismos niveles de responsabilidad que habría que tener, ¿no? No es como no se ha educado como ciudadanía. Ese sentido de sacar adelante tu comunidad es cosa de todos. No, eso Entonces, no lo creo. Yo a la creo que que la educación, siempre estamos con la educación. Yo creo que la educación ha sido y es excelente en nuestro país. Lo que creo es una cuestión de responsabilidad personal. Tú puedes educar, pasarte la vida intentando educar, intentando tal, y sin embargo, y trasladando valores formativos, etcétera, pero si luego tú no eres responsable porque en tu cosmovisión personal no lo eres, pues lo estropeas todo. Y hay mucho responsable, ¿no? Mucho, y también mucho egoísta, ¿no? A lo sí, mío, ¿no? Te lo he dicho hace creo que una hora ya. Tampoco pasa nada por esperar un poco más en tomarse una cerveza, ¿no? Ni estar sentados en una terraza con 25 amigos, como si te fuera la vida. Creo que tampoco es tan decisorio en la vida de las personas, ¿no? Y más cuando ya podemos salir, cuando ya podemos contactarnos. Tampoco creo que es tanto lo que se nos pide, pero bueno, ¿no? esa es mi opinión. Tampoco es como el confinamiento tampoco ha sido tan terrible en España, que ha habido países, por ejemplo, en Sri Lanka les dejaban la comida en la puerta, el En ejército. China, y en China, cuando pasó aquello O sea, también, era sí, en Wuhan. confinamiento de verdad. Aquí todo el mundo hemos salido a pasear los perros, hemos podido ir a comprar, en fin, que no ha sido un confinamiento de verdad. Ha sido una cosa bastante leve en comparación con otros países. Yo me pregunto cómo verían estas personas que están promoviendo que se quiten la máscara, que todo esto es un engaño, etcétera, si esta sombra que ha afectado a bastantes familias en nuestro país y personal sanitario y médicos, esta sombra que puede conllevar muerte, ¿no? O una enfermedad grave, si hubiera afectado a alguno de su entorno cercano, a ver si lo hubieran visto así. Porque el tema aquí es eso, que tú puedes estar muy sano, pero puedes ser portador y infectar a otros. Y lo que se hace es simplemente para que no se extienda la infección. O sea, no tiene sentido de que tú no te contagies. No, tiene Así el es. sentido de que no se extienda y eso es lo que podemos hacer entre todos.
porque si se extiende llega un momento, si se extiende más de la cuenta, llega un momento que ya no se puede controlar. Así es, Ana. Y eso es lo que estamos Bueno, previniendo, no es ninguna paranoia de... A mí me han llegado a empujar, José Manuel, por ir con la máscara, ¿eh? en fin, sin comentario. Sin comentario, o ponerme o hacerme burla y cosas así. Simplemente por, antes de que fuera obligatorio, en algunas tiendas ir con la máscara. Y es más, después de ser obligatorio, todavía en los mismos sitios, pues también, o sea, es como que ha habido esta doble corriente de máscara, unos con máscara y otros sin máscara, como un movimiento reivindicativo de que los gobiernos nos engañan, de que son esto, lo otro, lo de siempre, que yo en todo esto, José Manuel, lo que veo es que todos estos que critican todo eso, me pregunto si ellos son santos y que si algún movimiento de carácter opuesto son santos, iluminados o personas de probada rectitud. Y yo ya Porque te he dicho, entonces es lo de no, siempre, ¿qué? y ya te he dicho antes, yo no entro en ello, o sea, es que no los tengo en cuenta, no tengo en cuenta todos. Muy bien, Ana. Bueno, querido Jonás, que muchísimas gracias por tu tiempo, que eres una persona muy ocupada y Sí, que... porque Sí. tengo ahora, ya me estoy pasando, tenía otra, como estamos todo el día telemáticamente, una videoconferencia ahora de mis temas académicos. Pero bueno, no pasa nada, encantado y hasta siempre. Sí, pues hasta siempre, Jonás, y gracias por cedernos tiempo y conocimiento aquí a los Nada, profanos. venga, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.